Para mí un gusto y como siempre un privilegio poder hacer las presentaciones en los seminarios del SEMA. Como ustedes saben, todos los seminarios del SEMA son abiertos a la comunidad, son gratuitos y tratamos de hacerlo sobre temas convocantes que interesen a la comunidad y que definan el futuro de nuestro país. No les presento a nuestros oradores, a Luis María Echeverri y Daniel Montabat, porque si están aquí es porque saben quiénes son. Con esto lo dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fundación Atlas en su año 17. Tenemos acá a dos exponentes de la preocupación argentina: alimentos y energía. Si uno se pone a pensar que en 1980 había 4.000 millones y el año pasado había 7.000 millones, esto tiene que crecer. ¿Y qué crece? Alimentos y energía. Por eso que son dos expositores claves para darnos la estrategia de salir de este pantano. Muchas gracias. Vamos a invitar a los dos oradores. En primer lugar, va a dirigirnos la palabra Luis Miguel Echeverri, quien es presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien todos conocemos, con una presencia activa, dinámica y valiente en muchos casos, tomando riesgo en sus discursos públicos y en su actividad dirigiendo una organización tan trascendente en la vida económica y social de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenas tardes. Para mí es un honor poder estar hoy compartiendo algunas ideas, conceptos con ustedes. Agradezco las palabras de presentación y bueno, nos gusta ser bastante concretos, ¿no?, en lo que decimos y en lo que entendemos que se debería hacer. Así que si les parece, sin mucho preparativo, voy a transmitirles lo que significa el campo para la Argentina, en qué punto estamos hoy, dónde estuvimos hace unos años y cuál es la potencialidad que tenemos. Eso desde el punto de vista económico. Y también, como también entendemos que no solamente hay que hacer diagnósticos, sino trabajar para que esos diagnósticos, digamos, si son buenos se cumplan y si son malos no se cumplan, contarles brevemente qué estamos haciendo y qué entendemos que se debería hacer. Bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de uno de los peores gobiernos que ha habido en la historia argentina, seguramente el peor gobierno en lo que hace a la producción agropecuaria. Cuando el gobierno asumió, había estándares productivos altísimos en la Argentina. A medida que el precio internacional de los commodities empezó a subir, no por mérito del gobierno actual, sino por los mercados internacionales, que como ustedes bien saben, nadie los puede manejar. Argentina estuvo a la altura del desafío, me refiero al año 2004, 2005, 2006, cuando a ritmo de la demanda crecía el área sembrada, crecía la productividad, no solamente en granos, sino también en carne, en leche. Para que tengan una idea, en el año 2006, cuando Néstor Kirchner y Guillermo Moreno cerraron las exportaciones de carne, Argentina era el tercer exportador mundial de carne, creciendo. Teníamos más de 80 mercados abiertos y en expansión también. Estábamos produciendo en aquel momento, ya desde el año 99, 11.000 millones de litros de leche, ¿no?, y alrededor de 90 millones de toneladas de granos. Hoy estamos en 100. Entonces, en aquel momento, el gobierno, fiel a su estilo, empezó a intervenir los mercados. Entonces empezó, en el caso de los granos, a evitar la competencia entre los exportadores y los molinos. Esto hizo que hubiese una inundación de producto a nivel interno. Como un espejismo, esos precios bajaron a nivel interno por un tiempo, sobre todo en el caso de la carne. Comimos carne barata 2 o 3 años, pero claro, nos estábamos comiendo las madres, nos estábamos comiendo las vacas. Esto hizo que al poco tiempo, a los 3 años, el precio interno subiera, y a partir de la pérdida de inversión y a partir de la liquidación que llevó adelante la ganadería. Del 2006 a la fecha, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la carne, han cerrado 138 frigoríficos de los más de 300 que había abierto la Argentina, algo que garantizaba a nosotros que al haber más de 300 frigoríficos, nosotros los ganaderos,
garantizado un mercado transparente, donde nadie podía tener una posición dominante en ese mercado y gobernar el precio. Hay más de 15.000, actualmente son cerca de 18.000 trabajadores de la carne en la calle, desaparecieron 15.000 productores ganaderos y caímos del tercero al 13º lugar como exportador mundial de carnes. Esto, para que tengan una idea, en el 2006 había 61 millones de cabezas de ganado vacuno. Hoy hay 10 millones menos porque recuperamos 2 por digamos, aumento biológico. Pero para que tengan una noción de lo que perdimos, todo el Uruguay tiene en total 12 millones de cabezas y todo Paraguay tiene en total 12 millones de cabezas de bovinos. Tanto Uruguay hoy como Paraguay exportan más carne que la Argentina, que tiene 51 millones de toneladas hoy. De cabezas de ganado hoy, 51 millones. Esos dos países no sumados, cada uno de los dos exporta más carne que la Argentina. Y en el caso del Uruguay, come más carne, se come más carne per cápita que acá. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cuanto más carne se exporta de los cortes que nosotros no tenemos cultura o hábito de comer, que es lomo, comemos lomo cuando tratamos de bajar de peso y nunca lo logramos, o estamos saliendo de alguna enfermedad, que es el 20% del animal, con toda la suerte, más del 80% queda en el mercado interno. Y esto no es magia, es lo que hizo Argentina durante 100 años. Cuanto más carne del 20% se exportaba, que habitualmente no comemos, más carne del 80% queda en el mercado interno, que es la que sí tenemos cultura de comer. Asado, matambre, vacío, pulpa para milanesa, etc. O sea que nuestros países competidores con lo que Argentina llevó adelante 100 años, hoy están ocupando y ocuparon la mayoría de los mercados que Argentina perdió por impericia interna, no por problemas externos, sino por impericia interna. Ese es un ejemplo, le doy otro ejemplo más y sigo el tema del trigo. Recién hablábamos, cuando hay cuestiones que son achacables al Estado, pero cuando también el Estado se convierte en árbitro y le da ventajas a otros eslabones de la cadena diferentes al productor. El Estado, como ustedes saben, se lleva el 35% de la soja, o sea, retiene el 35% de la soja y el 23% del trigo que producimos. Pero aparte de eso, al intervenir el mercado, hace una fabulosa transferencia de recursos de la producción a otros eslabones de la cadena. En estos 10 años, esa transferencia significó 6.200 millones de dólares que se transfirieron de los productores a los molinos y a los exportadores. ¿Cómo funciona esto? Otra vez, tiene una herramienta que se llama permiso de exportación, que son los ROE, ¿no? Que el gobierno los da o no los da. Cuando no los otorga, salen los exportadores del mercado y dejan a la molinería con una oferta mucho mayor de la que necesitan de trigo y compran como quieren, cuando quieren y en el precio que quieren. Por ejemplo, un tema muy gráfico de ahora el próximo enero. Vamos a tener una oferta de 13 millones de toneladas de trigo y una compra, una demanda de 500.000, o sea, 500.000 toneladas. ¿Qué va a pasar? Lo que está sucediendo. El trigo está en el piso, están pagando 1.000 pesos, 1.100 pesos en el mejor de los casos, puesto en el puerto, o sea que un productor del pueblo María Susana, provincia de Santa Fe, está recibiendo por su trigo 600 pesos por tonelada, o sea, lo que le están pagando menos el flete, puesto en el puerto de Rosario. Pero, ¿dónde está la trampa? Cuando todos los molinos compraron y cuando los exportadores compraron barato, siempre que el gobierno necesita plata o no vaya a ser que haya corrupción también de por medio, libera los ROE, esas personas que compraron barato venden al precio internacional. En este caso hoy el FAS teórico es 1.550. O sea, aparte del 23% que se queda del gobierno del trigo, tenemos una retención privada que hoy son entre 400 y 450 pesos por tonelada. Para que ustedes tengan una referencia, históricamente los exportadores, por su intervención, no ganaron más de 1, 2 o en el mejor de los casos, $3 por tonelada por su intervención.
O sea, comparen, hoy están en 40, 50 dólares por tonelada. O sea, bueno, este par de ejemplos que vemos que hay un problema en lo público, pero también hay un problema en lo privado, porque no es de buen capitalista ganar plata haciendo trampa, que eso es lo que están pasando. Hay partes que se llaman privados, partes que uno los escucha hablar a algunos y hablan de instituciones, de seguridad jurídica, de clima de negocios, pero que están haciendo lo más parecido a robar, ¿no? Se están aprovechando una circunstancia con un gobierno que es adverso a la producción para quedarse con la plata del sector que en este caso genera la riqueza, que es el productor que siembra, que arriesga, que invierte, ¿no? Así que bueno, creo que para muestra, si después hay preguntas puedo profundizar el tema que quieran, pero me parece que para muestra este caso del trigo y de la carne son bien gráficos, la leche también. El gobierno le puso precio máximo al litro de leche al productor, que hoy es 3 pesos 20, ¿no? El litro al tambero, ¿no? Pero al consumidor 10, 12 pesos el litro. ¿Qué pasa con el medio? Entonces, otra vez, el gobierno con la excusa de querer beneficiar en teoría la mesa de los argentinos está haciendo perder a las dos puntas del consumo, las dos puntas más débiles de esta relación. Por un lado los productores y por otro lado los consumidores. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Hasta acá pudo haber sido un discurso, una charla de cualquier gremialista agropecuario que viene y se queja de la situación. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, primero, a partir del 2008 dijimos con nuestros colegas de las otras entidades, muchachos, solos no tiene sentido encarar esta situación. Formamos la mesa de enlace. Ahí, a pesar de que durante todos estos años el gobierno intentó por todos los medios de dividirnos, trabajamos en las coincidencias y dejamos de lado todas aquellas cuestiones que a priori y durante muchos años nos separaron. Entonces, ¿qué dijimos? Independientemente de que sigamos la lucha significa poner en evidencia a la opinión pública lo que está sucediendo y tratar de que, al convencer a la opinión pública, se convenza a la clase política de lo que está pasando y se modifique, eso es esa lógica comunicacional. Vayamos por algo distinto en el sentido de que salgamos del diagnóstico y salgamos de la queja. Entonces dijimos, bueno, vamos, seguimos en la lucha, ustedes lo habrán visto, lo que pasó en 2008, 2009, en la calle, en las rutas, en el Congreso mismo, en la opinión pública. Y atrás de eso dijimos, bueno, en vez de expresar todo lo mal que nos pasa, vamos a decir todo lo bueno que podemos hacer en la medida que tengamos, por ejemplo, el mismo reglamento que nuestros competidores. Y eso lo hicimos el año pasado. O sea, después de habernos ganado confianza entre nosotros, haber tendido puentes de confianza con entidades que, dicen mucha gente hasta hoy, no puede creer que tengamos nosotros, por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina, la amistad que tenemos con Federación Agraria, cuando ellos nacieron luchando contra nosotros, ¿no? Bueno, eso se logró a partir de eso, de poder no desesperarse, sino analizar la situación, buscar coincidencias donde parecía que no las había, dejar las cosas que en principio nos dividían, que al pasar el tiempo hasta se fueron acomodando por el sencillo hecho de estar todo el día juntos. Había cosas que al principio no podíamos hablar, como por ejemplo ley de arrendamientos o Junta Nacional de Granos. Pues son temas que dejaron de ser tabú entre las entidades. Entonces, ¿qué dijimos el año pasado? 11 de diciembre, acá en Buenos Aires, señores, el campo hoy produce cierta cantidad de alimentos, hoy producimos alimentos, decíamos el año pasado, para 440 millones de personas, y en la medida que tengamos el mismo reglamento, las mismas reglas de juego que tienen nuestros competidores, podemos llegar de aquí al 2020 a producir alimentos para 740 millones de personas. Entonces, ¿qué pasó? Cambió la lógica. Dijimos, nosotros solos, el sector privado, esto no lo podemos hacer. Quedó demostrado en 50, 70 años de desencuentro en la Argentina que el sector público tampoco lo puede hacer. Dijimos algo muy concreto que tampoco descubrimos nada.
Tenemos que buscar la conjunción entre lo público y lo privado para poder expresar ese potencial. Ese día, en el Hotel Panamericano, estaban 5 o 6 de los que hoy son candidatos a presidente de la Nación. Entonces, pusimos la responsabilidad donde la tenemos que poner, en la política. Es decir, acá hay un sector competitivo, un sector que es primer mundo, que arriesga, que un sector que es joven, un sector que todavía no tenemos techo productivo, a diferencia de nuestros competidores. Hoy Australia está al límite, Estados Unidos está al límite. Estados Unidos está teniendo un problema de edad de sus productores agropecuarios. No hay nuevas tierras. Y las tierras que hay cuesta muchísimo transformarlas para poder incorporarlas a la producción. Solamente Argentina tiene no solamente tierras, sino que sobre todo capital humano para poder desarrollar ese potencial. Hay ya 3 fuerzas, el Frente Renovador, el PRO y la Unión Cívica Radical, ya hicieron la propuesta en el caso de que sean gobierno, con temas robes, con temas retenciones, con temas sistema impositivo. Y no nos quedamos ahí, porque dijimos, ¿qué nos sirve salvarnos si es que esto sucede, salvarnos, expresar nuestro potencial en la economía, en nuestra economía, si hay otros sectores que la están pasando mal? Hicimos lo mismo con otros sectores de la economía. Empezamos a tender puentes de confianza con otros sectores económicos hace un año y surgió el Foro de Convergencia Empresarial, aunque empezó entre 5 o 6 cámaras trabajando sobre la coincidencia que podíamos tener en el sentido de la visión, en el sentido de la potencialidad. Hoy somos 60 cámaras y hace pocos días presentamos la potencialidad de la Argentina. ¿Y qué dijimos? Otra vez, con 5 o 6 candidatos a presidente de la Nación. Señores, con un reglamento similar a nuestros competidores, en 10 años podemos generar 3 millones de puestos de trabajo. Y otra vez, solos, los privados no lo podemos hacer. Y solo el sector público tampoco lo puede hacer. Trabajemos en conjunto, el sector público y el privado, para lograr esa potencialidad de nuestro país. Esta introducción que hice fue para más o menos ponernos en tema de lo que entiendo que debe ser posiblemente lo que nos quede para irnos pensando a nuestra casa. Todo bien, cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, fenómeno, otra vez hicieron un diagnóstico, en vez de quejarse hicieron una propuesta, está claro, hay que hacer falta un sistema impositivo, hace falta arreglar las cosas en 3 ejes, el institucional, el económico, el social, tener justicia independiente, organismos de control fuertes, una moneda estable, que se luche contra la corrupción, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se hace eso? Acá voy al tema que me parece clave y que nos tendría que hacer reflexionar de aquí a las próximas elecciones y a los próximos años. Nada de eso va a suceder en la medida que cada uno de nosotros no trabaje para que eso suceda. La lógica que entendemos que debe modificarse es que por votar creamos que nosotros tengamos el convencimiento de que estamos viviendo en democracia. Si hay algo que quedó demostrado en estos últimos 30 años, es que no alcanza con ir a votar cada 2 años y quejarse de las cosas que funcionan mal. Si creemos que eso era el fin, esa la democracia, bueno, los resultados nos demuestran lo contrario. En la medida que cada uno de nosotros no tomemos al país como propio y nos involucremos en cambiar lo que esté mal, no podemos esperar que otro lo haga en nuestro lugar. Es ingenuo pensar que alguien va a solucionar los problemas en nuestro lugar y nosotros nos vamos a quedar disfrutando de la parte buena de esta situación. No es así, no es así en el mundo. Los países que hoy vemos industrializados, las potencias del mundo, no arrancaron diciendo, bueno, a ver, vos voto estos 4 y ahora espero que tener una gran calidad de vida.
Lo lograron con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio. Y no saliendo de crisis económicas, saliendo de guerra, que 30, 40 años después están disfrutando grandes países, por supuesto, pero se los ganaron. No hubo ningún líder mesiánico que vino y solucionó todo sin ningún tipo de esfuerzo por parte de la población. Todo lo contrario. Hasta hambre pasaron. Entonces eso entiendo que nos debe hacer reflexionar. Piensen en algo, que termine un mal gobierno. Nada garantiza que no venga uno peor. ¿Quién dice que ya se terminó esto? ¿Cuántas veces lo pensamos en los últimos 20 años? Haga memoria. No, esto no puede ser peor, no puede haber más corrupción que esta, no puede haber peores gobernantes que esto, o gente que maneje peor la economía, y los hubo. Piensen otra cosa, ¿cuánta corrupción están dispuestos a soportar? ¿Cuánto más se van a robar en nuestra cara? ¿Y qué piensa? ¿Que lo vamos a arreglar votando en octubre del año que viene? Pues no va a pasar. Ahorrémonos la desilusión. Porque evidentemente hay un mecanismo ya armado para seguir robando. En la medida que no haya una ciudadanía atenta y vigilante, que con su cuerpo y con su impronta diaria repudien y pidan meter presos a los corruptos y a los ladrones. Entonces sí, el potencial de la Argentina en el agro es brillante. En vez de 100 millones de granos, podemos hacer 160 millones de toneladas de grano de acá al 2020. En vez de 12.000 millones de litros de leche, 18.000 millones de litros de leche. Y rápido, no hace falta que le pidamos tecnología a nadie, exportamos tecnología. En vez de 2,8 millones de toneladas de carne, podemos producir 4, 5 millones de toneladas de carne por año. Está perfectamente a nuestro alcance. Pero también estamos seguros que en la medida que no tengamos un país fuerte desde el punto de vista institucional, nada de eso va a suceder. Y no inventamos absolutamente nada. Miramos a Chile, a Uruguay, a Perú, a Colombia. ¿Cuál es su común denominador? A Bolivia, hasta Bolivia es sujeto de crédito en mejores condiciones que la Argentina. Yo quisiera dejarles, no el miedo, quisiera dejarle la inquietud de que no nos entreguemos, de que no pensemos que solamente porque vienen las elecciones el año que viene esto va a cambiar, de que salgamos de la lógica, de que siempre decimos, no, el trabajo lo hacemos por nuestros hijos. De ninguna manera. Hagámoslo por nosotros mismos, para que nosotros mismos veamos el resultado de nuestro esfuerzo. Dejemos de ver a nuestro país como una película que habla de otro. Es como si tuviéramos desapego de nuestra propia tierra. Hasta muchas veces nos sorprendemos hablando en tercera persona de nuestro país, los argentinos. Yo estoy convencido del talento que hay acá en nuestro país. Se ve a diario en Argentina y se ve a diario en el mundo, de la calidad, del capital humano que tiene nuestra Argentina. Pero no vamos a poder vivir como una nación, no vamos a poder llegar a ser un país desarrollado
en la medida que todos los días trabajemos para cambiar las cosas y mejorarlas. Como decíamos recién, solamente con votar cada 2 años no alcanza. Y trabajar para algo que va a suceder dentro de 40 y nosotros los que estamos en este cuarto no vamos a ver, tampoco. Trabajemos con el músculo, con el nervio de que veamos los resultados nosotros mismos. Estoy seguro que si Argentina despierta y sigue ese camino, prontamente vamos a tener no el país que nos merecemos, porque nadie se merece nada, sino el país que trabajando, podamos conseguir. Muchas gracias.